Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hacer algunas palabras para el libro de mi amigo, colega y fantástico antropólogo Juan Carlos Esquius sobre la regeneración de la vida en los tiempos del capitalismo, pero que versa fundamentalmente a partir del estudio de los bosques, hace, ¿no es cierto?, un análisis profundo de las ontologías que orientan en general nuestra cientificidad y por otro lado de las ontologías que también están y han estado en América presentes por muchos siglos. Y a raíz de eso quisiera primero leer algunos párrafos, especialmente a Baudrillard, que a fines de los 60, reflexionaba sobre la madera y decía que la madera es algo natural, pero también es algo cultural, que la madera es tan solicitada por la nostalgia afectiva, puesto que saca su sustancia, tierra, puesto que vive, respira y trabaja, trabaja entre comillas, o sea, ya le otorgan en los años 60 una cierta agencia, ¿no es cierto?, a esta materia. Baudrillard dice que tiene su calor latente, que no solo refleja como el vidrio, sino que arde por dentro, que guarda el tiempo en sus fibras, que es el continente ideal, puesto que todo contenido es algo que queremos sustraer al tiempo. La madera tiene su olor, envejece, hasta tiene parásitos, tiene quien la habite. La madera también es un material, es un ser. Tal es la imagen del, por ejemplo, el roble macizo que vive en cada uno de nosotros, evocadora de generaciones sucesivas, de muebles pasados y casas de familia. Ahora bien, el calor, entre comillas, de esta madera y también de la piedra tallada, del cuero natural, de la tela cruda, del cobre batido, etc., todos esos elementos de un sueño material y maternal que alimenta hoy en día una nostalgia prácticamente de lujo. ¿Conserva en la actualidad su sentido? Es la pregunta que ya en los 60 se hacía Baudrillard. Esto además hace mucho tiempo lo utilizó este relato de Baudrillard, una arqueóloga que hizo su tesis sobre cazadores recolectores del mundo boscoso. Y bueno, como yo en primer lugar aplaudo la aparición de parir, y la aparición de este sustancioso libro escrito por Juan Carlos, doctor en antropología, pero eminentemente un etnógrafo por elección, que para nosotros es como la sustancia de la antropología. A quienes recién lo conocen los invito no solo a leer este libro, sino que toda la obra de este académico, que es muy coherente, profusa en publicaciones, leal a la etnografía, y que es un quehacer que asimismo es un sello de nuestro departamento de antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Lo primero que quisiera decir es que a pesar de la noción, el fin de las certidumbres de Elia Pinochet, que es un premio, ¿no es cierto?, importante de literatura, un premio Nobel, Juan Carlos, cuando empezamos nuestro proyecto y cuando introduce el libro, señala que nos unieron a los coinvestigadores, él fue nuestro investigador responsable, 3 certezas. Y de estas 3 certezas surgió como una vinculación entre nosotros en el fondo, otorgarles un valor paritario, pero no necesariamente esperanzador, salvo en un caso. Y los otros coinvestigadores de este proyecto, Debbie Guerra, Jorge Raceto y paulatinamente nuestro primer tesista del proyecto, Vladimir Riquelme, fuimos tomando cuerpo, ¿no es cierto?, esta vinculación entre humanos y no humanos y otras entidades no humanas, insertos en un paisaje boscoso. Y esa comprensión nos alegró y nos llevó
a ciertas metas dentro del proyecto. Por una parte, eso nos iluminó en cierto modo el comprender claramente esta asociación entre humanos e inhumanos. No es una asociación libre, no es una asociación vacía, no es una asociación lata, sino que es una asociación totalmente vinculante y entretejida entre humanos e inhumanos. Así que de algún modo eso era como sentirse cómodo en lo que estábamos planteando, que queríamos ver algo mucho más integrado, más inclusivo. Y por el contrario, la certeza de la acelerada intrusión del capitalismo desde por lo menos los 70, con mucha fuerza, con mucha aceleración, que es como una segunda, ya no sé en qué revolución llamada mal, revolución industrial vamos, pero eso nos llenaba de angustia, de desesperación. Y por otro lado, la tercera certeza era que al hacer los terrenos, al ir aprendiendo cómo la gente aprendía su territorio, lo integraba y habitaba su territorio, nos dio cierta esperanza en términos de las posibilidades y experiencias alternativas que se podían dar dentro de las unidades territoriales, ya en el mundo rural, ¿no es cierto?, pero a través de comunidades y a través de personas más individuales en un nivel mucho más global. O sea, también tuvimos esa certeza de que aquello que era local y positivo podía transformarse en una actitud global. Eso fue como partimos. Esas tres certezas han sustentado el profundo análisis y síntesis que nos ofrece el autor. Y esta obra que presentamos, sin duda descansa en una memoria ancestral. En este libro, historia y memoria están muy unidos. Historia, memoria, segmentos de biografías, en fin. Es recuerdo, entonces, es historia y presente al mismo tiempo, porque el pasado no está muerto, el pasado está en el presente. Y entonces, por eso es que yo quiero, en primer lugar, presentar el libro desde una perspectiva de su memoria ancestral. Por eso voy a recurrir a algunos trabajos de colegas arqueólogos. Entonces, una de las cosas que han constatado los arqueólogos es que existe una tradición arqueológica del bosque templado, definida fundamentalmente en el lago Calafquén inicialmente, como modo de vida de grupos cazadores-recolectores muy bien asentados en el sentido del habitar un territorio de amplia profundidad temporal, que se soporta justamente en una opción cultural. No es que esta gente que habitó miles de años atrás no pudiera haber sido agricultor. No es un determinismo, sencillamente había, así como existe en el mar una tradición marítima, había aquí también una tradición de amar el bosque en su integridad, de vivir el bosque en su integridad. Y esa profundidad temporal es el soporte de una opción justamente cultural, más que una situación de marginalidad o carencia de complejidad social. Esto tempranamente lo estudió nuestra colega Leonora Duan. Por supuesto, nada es absolutamente original en nuestra sociedad, sino que mucha gente lo ha pensado, pero algunas personas lo han orientado, ¿no es cierto?, dentro de una divulgación mucho mayor. Estas ocupaciones de cazadores-recolectores han permitido señalar la existencia de un modo de vida singular relacionado con el bosque lluvioso templado en esta zona lacustre precordillerana, ¿no es cierto?, cerca de Coñaripe, por ejemplo, donde hemos estado en los terrenos, en los primeros terrenos, ¿verdad?, de este proyecto que inspiró el libro. Y esta ocupación ha sido recurrente desde tiempos muy tempranos, el Holoceno temprano hasta hoy día, justamente a través de estrategias primero de alta movilidad, lo que significó además la adquisición de un conocimiento desde la práctica hasta
adapta desde la práctica elaborada en la misma recolección y el aprovechamiento de elementos del paisaje que fueron en el fondo tejiendo una posibilidad de llegar a tener una tecnología eficiente sin necesariamente ser compleja esa tecnología, para obtener alimentos de los bosques. Por ejemplo, para obtener posibilidades del uso de la madera. Gracias a la etnohistoria hemos encontrado un enfoque que une a la sociedad mapuche prehispánica, podría haberse llamado de cualquier manera, eso no es importante en este momento, pero a los ancestros de los actuales pueblos del actual pueblo originario mapuche y, por ejemplo, el antropólogo, historiador, sociólogo Bengoa lo ha calificado justamente una sociedad ribereña, que se contrapone mucho a la imagen actual de como que las comunidades mapuche hubieran sido siempre ganaderas y agrícolas. Esto es una cuestión de la ganadería y la agricultura que llegó con la invasión española y se quedó porque el paisaje fue tremendamente alterado. El paisaje boscoso llegó en algunas zonas, ¿no es cierto?, a ser absolutamente un plano donde se quiso hacer plantaciones de trigo y entonces se construyó el bosque en los márgenes, que es un tema que toma Juan Carlos, y también se construyó un paisaje de pasturas para el ganado también europeo que llegó. Otros estudios muy interesantes que se han hecho a través del tiempo son sobre objetos de madera como las canoas. Las canoas han surcado estos lagos, así que hoy día podríamos hablar de una economía de caza-recolección y además lacustre, por toda la actividad que se ha hecho en los lagos, por todas las prácticas sociales que se han implicado en los lagos. Y entonces desde las grandes cuencas, desde el seno Reloncaví, desde el Biobío al seno Reloncaví, encontramos nosotros un paisaje, una vida social mapuche relacionado con la canoa, con su construcción, su uso, sus formas, y que de alguna manera ha sido un elemento central en la comunicación, porque es una zona que en ciertos espacios el bosque se hace impenetrable, pero la canoa ha unido distintos puntos de movilización, etc. Y entonces dentro de estas canoas hubo ciertas como innovaciones, también se la usó la canoa no solo para navegar en el mundo de aquí y ahora, sino que en el mundo que traspasa la vida después de la muerte, porque también hubo entierros en canoas. Y así, a través de este artefacto se demostró una especialización y un conocimiento en el uso de las maderas para la construcción de estos guampos. Y en fin, de esa manera muchísimo se ha construido a propósito de el uso que le han dado las poblaciones ancestrales a los bosques sumamente templados de esa zona. De la misma manera, tempranamente, investigadores como Mechbach tomaron en consideración el ancestral conocimiento, después por supuesto Citarelli y otros, sobre las plantas, y finalmente Aldunate y Yagrán logran como dar vida a una edición de la botánica de Mechbach, en donde se da cuenta de las formas de clasificar, de las formas de conocer el bosque y de, en el fondo, habitar el bosque por parte de las poblaciones mapuches, porque evidentemente con el uso de las maderas va asociado todo aquello que la puebla y todo lo que puebla el espacio en donde crecen los árboles y el espacio en donde entra la luz al bosque. Entonces eso es una larga historia también. Y esa es una tradición del bosque templado que más adelante aún demuestra, ¿no es cierto?, esta tecnología especializada en la navegación
que también alcanzó zonas de mar, con estas comunidades que finalmente estuvieron todas integradas por estos medios, por los recursos del bosque, y unidos a través de una tradición del uso de la madera. Ahora vamos a ir al texto mismo, que está dividido en 6 capítulos. El primero se denomina Antropología del Bosque, el segundo Las huellas del capital, el tercero, muy medular, se llama Conservar, criar o regenerar, una mirada desde la antropología acerca de la llamada conservación de la naturaleza. El capítulo cuarto sobre los protagonistas humanos en la regeneración de la vida de los bosques nativos del centro y sur de Chile, seguido por el sorprendente y novedoso capítulo 5 titulado Los aliados estratégicos, especies emblemáticas, colonizadoras, extranjeras y polinizadoras. Hay novedades ahí. Por último, el capítulo 6, previo a las conclusiones y extensa bibliografía citada, se titula Aprendizajes en la convivencia de los árboles. Todos ellos están reseñados por el autor en su introducción y todos ellos merecen ser estudiados en profundidad. Entonces, respecto, a ver, ¿cómo hacer una síntesis de una obra tan completa, tan reflexiva, tan buena y que además es tremendamente actual en muchos sentidos y en muchos significados? Bueno, sencillamente imposible tener una idea absolutamente cabal de cada capítulo, pero digamos que en el primer capítulo, que es la antropología del bosque, el autor está en el fondo ofreciendo su mirada inclusiva sobre cómo debemos hacernos cargo de los flujos de energía que en el fondo mueven los procesos vivientes que los seres humanos intentan modelar y que son modelados por ellos también. O sea, ahí hay un vínculo inicial donde hay una relación vinculante, estrecha e indisoluble. Propone entonces una antropología de la vida por construir, o sea, esa es una tarea, en donde la noción de paisaje será crucial. Él trabaja la noción del paisaje desde distintos autores, pero sencillamente, fundamentalmente, remite a la idea de la transformación, porque está siempre con esta idea de la energía, ¿no es cierto?, que se invierte, que sale, que se transforma, la transformación de los espacios de vida, donde diferentes seres se articulan recíprocamente y lo moldean. Este es un tema tremendamente profundo, digamos, porque involucra a los humanos y a otros humanos en un tejido social. Así que, de todas maneras, el paisaje es concebido como un elemento co-construido, no solamente por los humanos, sino por todos los seres que habitan el bosque, pero en una relación mucho más horizontal, si pudiéramos decirlo así. Y por tanto, sus significados son históricos y políticamente muy establecidos. En eso sigue un poco la línea de Escobar, ¿no es cierto?, del año 99. En este contexto, el paisaje es vivido como un proceso de emergencia permanente que considera desde lo local a lo global. Claro, en un libro de prácticamente 300 páginas, se le otorga mucho más riqueza aquí a lo local, afortunadamente, porque lo global nos es más familiar a todos, pero no lo local, no el trabajo inserto en comunidades que nos permite comprender esta dimensión que va a trabajar Juan Carlos. Entonces, sí, es reconocible a lo global, pero es un proceso que, por un lado, considera el paisaje y, por otro lado, siguiendo a Doreen Massey, que es una autora muy apreciada por Juan Carlos, también nos va a llevar a las concepciones de un espacio, ¿no es cierto?, donde se dan una simultaneidad de ideas humanas, de historias humanas,
que va a constituir a la larga, y esto lo tratará en otro capítulo, la idea de lugar. ¿Ah? Pero efectivamente, habiendo trabajado yo paisaje en un territorio absolutamente distinto como el desierto de Atacama, efectivamente hay muchas historias humanas que le otorgan un significado no necesariamente idéntico, sino que diverso al paisaje. Entonces está siempre haciéndose, es como un proyecto de vida, siempre se está haciendo, es como la identidad en el fondo. Entonces, nuestra experiencia y la experiencia, por supuesto, del autor en primer lugar, nos ha llevado a conocer y a comprender que esta forma de habitar, digamos, propuesta, está mucho más cercana a las cosmologías ancestrales de América, ¿no? Sean mesoamericanas, sean surandinas, sean de cualquier lado. De cualquier lado hay una concepción de la naturaleza como cultura, pero entonces solamente es la cultura la que está trabajando. Es como si indisoluble, no hay posibilidad de otra manera. Así que en esta cosmología comprensiva es que debe haber una forma de existencia de las totalidades de que son parte. Esa ontología se va a llamar ontología relacional, para el caso de este estudio. Y se trata de una presencia, de una copresencia en términos del autor. Se busca un equilibrio, ¿no es cierto?, de alguna manera un equilibrio entre nuestra sociedad, restableciendo lo que el autor llama el metabolismo entre seres humanos y no humanos. Esta argumentación está presente a lo largo del libro de diferentes maneras, ¿ah? Y por eso en el capítulo 1 es como central a lo que sigue. Mucho más conocido quizás para todos nosotros sean las huellas del capital, porque lo vivimos, ¿no es cierto?, que viene a ser el segundo capítulo bien documentado sobre el proceso de la frontera en el siglo XIX y XX y lo que va del siglo XXI. Que es tan claro que es la historia, por lo menos en esa zona, de un despojo territorial, la historia de una apropiación de un paisaje y la destrucción de un paisaje que deja fuera a la población originaria y que en el fondo permite la introducción, ¿no es cierto?, de una visión fuertemente capitalista, ¿no es cierto?, y la apertura de estos paisajes del capitalismo como las pasturas y los campos de trigo, por decirlo de una manera, sin querer de ninguna manera demonizar el trigo, pero esa es la diferencia. No hay un asentamiento ahora en el siglo XX como lo fue, ¿no es cierto?, el asentamiento disperso propio de la sociedad mapuche, con su espacio territorial bien dado y fabricado a través de trozos de lago, trozos de bosque, etc. Hay una situación de un bosque oscuro y monótono que no alberga mucha diversidad. Sin embargo, el planteamiento de Juan Carlos, que siempre es positivo, es que en el borde de este paisaje de pinares oscuro aparece, ¿no es cierto?, en el borde, en la alambrada, en el microespacio nativo, se reinventa y aparece el cuidado de lo humano y de las otras especies que conviven con ello. Entonces, en el fondo hay una vinculación, un cuidado, un espacio de vida conjunta. Y eso sucede, ¿por qué en el fin de las alambradas? Porque paulatinamente las poblaciones son corridas desde su centro a los bordes. Entonces siempre es una situación limítrofe. Y la historia de esta apropiación es larga, sabemos que hay toda una serie de condiciones, ¿no es cierto?, y también sucede en Chile Central mucho más rápido, donde son destruidos cantidades de quillayes, maitenes,
y espino, que son los bordes que se conservan actualmente del bosque esclerófilo, porque aquí sí que hay muy poco, y uno que otro bosque relicto. ¿Ah? Así que este paisaje del bosque templado cambió más lento que el del bosque de Chile Central, donde rápidamente se erigió un campesinado más mestizo, que igual amó la vida de la ruralidad, igual de algún modo ha conservado un pequeño habitar su espacio, pero muy deteriorado, por decirlo así. ¿Mm? Y también viene todo un proceso de alguna manera, de hacer partícipe a la gente que ya estaba explotando el bosque, pero de hacerlos partícipes dentro de ciertos colectivos, con algunos proyectos que hubo en la época de la Unidad Popular, como la forestal Panguipulli, y que sin embargo, una vez que vino el golpe militar, fue rápidamente borrado y inmediatamente se convirtieron en negocios privados. ¿Ah? Ya no hubo campesinos involucrados, y tampoco se pudo ver más que un paisaje escondido en las quebradas interiores, en mucho más altura, pero ya no en el llano. El llano cambió para siempre. ¿Ah? Hay carretera y pino, o sea, no es mucho más. Bueno, en el capítulo 3 yo cada vez voy a ir más rápido porque estoy muy lenta. Conservar, criar o regenerar, quizá uno de los capítulos que más hemos elaborado en conjunto, en conversaciones. Básicamente un capítulo largo, profundo, tremendamente significativo, en donde hay 3 conceptos básicos. Conservar, ¿no es cierto?, que ha terminado siendo una cuestión no inclusiva, porque ha seguido una cierta política de conservar espacios prístinos que no existen prácticamente en nuestro mundo, y al modo una especie de cerro isla, y excluyendo a los seres humanos. Por otro lado, criar es un concepto que trabajamos bastante, la idea del aguachamiento, del cuidado, del hacer parte a un no humano de nuestra humanidad, pero sentida e incorporada. Y es muy enriquecedor ese concepto, y tienen que gozarlo desde el propio autor. Y por último está la idea de regenerar, que es una mirada desde la antropología acerca de lo que se llamó o se llamaría la conservación de la naturaleza. Pero ahí está el quid, en el regenerar la vida. Y por eso lleva ese título este libro. Y entonces hay miles de ejemplos que podrán ser estudiados en el capítulo. Y luego tenemos los aliados estratégicos y especies emblemáticas. Y este capítulo 5 de los polinizadores es extraordinariamente diferente, porque con la concepción de estados prístinos, en general de situaciones prístinas, no queremos tener nada invasivo, nada que venga del mundo exterior. Y sin embargo, las sociedades de los pueblos originarios han logrado, principalmente ellos y los campesinos también de la ruralidad, han logrado en el fondo incorporar y hacer propio y equilibrar el bosque nativo con estas especies invasoras, y un gran trabajo de las abejas, y en el fondo la construcción de una forma de vida con equilibrio, inclusiva con los seres humanos. Y aquí están descritas las prácticas sociales, todo el éxito que han tenido, etc. Para ir terminando, el aprendizaje, ¿no es cierto?, en la convivencia con los árboles nos muestra muchas cosas de la mayor importancia, como tiene que ver el cariño con que los niños pueden apreciar, ¿no es cierto?, todo lo que es el bosque, cómo es el habitar el bosque, cómo es el vivir el bosque y cómo perciben el bosque. Hay una grabación de la memoria en la infancia que es muy importante para la vida futura, y
fundamentalmente se destaca la capacidad de los niños de aprender y enseñar, porque son los niños los que enseñan también a sus padres. ¿Ah? Y en este capítulo van a poder gozar todas las prácticas culturales asociadas al bosque con mucha claridad y con mucha profundidad en términos de lo que podría ser el cariño, el cuidar y dar, y la fuerza de lo local en la experiencia concreta. ¿Mm? Y luego, en las conclusiones, lo que nos ofrece el autor es que lo humano es naturaleza, siempre es naturaleza, y evidentemente desde una visión russelliana de la ciencia y de la filosofía, evidentemente nunca existiría nada si no es cultural y si no es humano también. Todo es cultural, todo es humano, pero también con la participación de estos no humanos. Así que la regeneración de la vida es inclusiva, es vinculante, es posible, es comprometida. Comparte ciertamente los principios de una ética y una filosofía ambiental. Así que, al modo de las metáforas de un árbol, de los ojos de un árbol, ofrecida para los bosques subantárticos, por ejemplo, tan bosques como estos que se estudian acá, este estudio, que apenas esbozo en este comentario, profundiza, reflexiona e integra la investigación sobre formas de conocimiento, cosmovisiones diversas, científicos occidentales, filosóficas y amerindias, y convoca acciones de conservación para todos los actores, haciendo posible también la explicitación de una biodiversidad cultural para ser comprendida también por los biólogos y otros cientistas que no son necesariamente descritos como cientistas sociales. Bueno, espero que lean entonces con fruición y estudien esta obra tan valiosa de nuestro colega Juan Carlos Siqueiros. Muchas gracias.